Hola jóvenes, la clase anterior de educación física hablamos un poco acerca de lo que era la conceptualización de las capacidades físicas básicas. En la clase del día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la clasificación de cada una de estas capacidades físicas básicas. Para recordar, entonces diremos que las capacidades físicas básicas son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, hoy vamos a ver cómo se divide cada una de ellas. Para iniciar, tenemos la fuerza. Vamos a centrar en la propuesta de Stumbler, citado por Matt Weber en 1992, en la que distingue diferentes tipos de fuerza. Entonces, vamos a hablar acerca de dos clasificaciones de la fuerza. La primera es de acuerdo al tipo de contracción. Cuando hablamos de contracción, nos referimos al tipo de movimiento que hace nuestro músculo. En el número 1 tenemos la fuerza isométrica. En este tipo de fuerza existe una tensión muscular, pero no hay movimiento ni acortamiento de las fibras al no vencerse la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando hacemos un tipo de fuerza isométrica no hay movimiento en nuestro músculo, sino que siempre hay tensión, pero sin movimiento. Y un ejemplo de fuerza isométrica es el que aparece en esta imagen, una plancha, ¿ves? Ahí están contraídos los músculos, hay una tensión en el músculo, pero no hay alargamiento ni acortamiento, simplemente se ejerce una tensión, ¿ok? El otro tipo de fuerza, de acuerdo a la contracción, es la fuerza isotónica. En esta fuerza existe movimiento venciéndose la resistencia existente. Y el tipo de fuerza isotónica puede ser de dos formas. Puede ser concéntrica, cuando se produce un acortamiento del músculo, una aceleración, o excéntrica, cuando se produce un alargamiento del músculo con desaceleración. Y aquí hay unos ejemplos en la imagen. Por ejemplo, cuando yo levanto un objeto con mi mano, hago un movimiento de fuerza isotónica concéntrica. Estoy produciendo un acortamiento de mi músculo. En específico sería el músculo del bíceps, como se puede observar aquí en esta imagen. Ahora, cuando yo voy a colocar ese objeto que levanté de nuevo en la mesa o en el lugar de donde lo recogí, estoy haciendo un tipo de fuerza isotónica excéntrica porque estoy produciendo un alargamiento de mi músculo al momento de colocar el objeto, como se puede observar en esta imagen. Y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps con barra, al momento que nosotros levantamos la barra, estamos haciendo fuerza concéntrica. Y al momento que bajamos la barra, estamos haciendo fuerza excéntrica. En una hacemos acortamiento de los músculos y en la otra hacemos extensión o alargamiento de los músculos. ¿Ok? Bueno, y ahora tenemos otro tipo de clasificación. Hablábamos del anterior que era de acuerdo al movimiento que realiza el músculo, de acuerdo a su contracción. Ahora nos vamos a enfocar de acuerdo a la resistencia superada. Esta clasificación de fuerza es de acuerdo a la resistencia que se rompe o que se vence. Y se divide en tres: fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza de resistencia. La fuerza máxima es la capacidad que tiene el músculo de contraerse a una velocidad mínima, desplazando la máxima resistencia posible. Aquí hay un ejemplo, por decirlo así, cuando realizan el deporte de halterofilia, que es el de levantamiento de pesas, el objetivo de ese deporte es levantar el mayor peso posible. Entonces, es un ejemplo de fuerza máxima. Los que practican ese deporte hacen uso de lo que es la fuerza máxima. Un ejemplo de fuerza explosiva, que es la capacidad que tiene el músculo de contraerse en la máxima velocidad desplazando una pequeña resistencia. Un ejemplo sería el lanzamiento de jabalina. La jabalina es una modalidad del atletismo de campo. Lanzamiento de jabalina, entonces, es un movimiento que realiza el músculo a mayor velocidad y desplazando una pequeña resistencia. ¿Cuál es la pequeña resistencia que se va a desplazar? El objeto, que en este caso sería la jabalina. Y el lanzamiento se hace en una velocidad máxima. Yo lanzo o se lanza el objeto a modo de que pueda recorrer la mayor distancia. Ese es el objetivo del lanzamiento de jabalina, que este instrumento pueda recorrer la mayor distancia en el aire, pero para realizar ese lanzamiento necesito de fuerza explosiva. Y por último tenemos lo que es la fuerza de resistencia, es la capacidad que tiene el músculo de vencer una resistencia
durante un largo periodo de tiempo. O sea que es la capacidad que tienen mis músculos de mantener o estar realizando un ejercicio de manera repetida, uno o varios ejercicios de manera repetida por un largo periodo de tiempo, sin que aparezca la fatiga o el cansancio, que es lo que se menciona a continuación. También se le considera como la capacidad de retrasar la fatiga ante cargas repetidas de larga duración. ¿Ok? Y aquí tenemos ahora la segunda capacidad física, que es la resistencia. La resistencia la vamos a dividir, o la clasificación que vamos a obtener de ella es de acuerdo a la vía energética que vamos a utilizar. La resistencia puede ser resistencia aeróbica, es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo continuo durante un largo periodo de tiempo. O sea que la resistencia aeróbica la vamos a hacer uso cuando hagamos actividades de tiempo prolongado, o que ocupemos un tiempo extendido para realizar. Y el tipo de esfuerzo es de intensidad leve o moderada, existiendo un equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno. Esto quiere decir que la intensidad de estas actividades que hagamos durante un largo periodo de tiempo van a ser bajas o moderadas, o sea que no pueden ser actividades de alta intensidad. Y, obviamente, como lo menciona ahí también, cuando hacemos este tipo de actividades aeróbicas, lo hacemos con la presencia del oxígeno. ¿Ok? Y aquí hay algunos ejemplos de actividades aeróbicas. Correr, trotar, caminar, andar en bicicleta, jugar un partido de fútbol, bailar, baloncesto y escalar. Serían algunos ejemplos de actividades o ejercicios aeróbicos. Y la número 2 es la resistencia anaeróbica. Es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo de intensidad elevada durante un mayor tiempo posible. Aquí el oxígeno aportado es menor que el oxígeno necesitado. Esta, a su vez, puede ser resistencia anaeróbica láctica y resistencia anaeróbica aláctica. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, que una produce lo que es el ácido láctico, que hace que se genere más fácil o de manera más rápida lo que es la fatiga. Pero en otras palabras, entonces, podemos decir que la resistencia aeróbica son aquellas actividades que hacemos con alta intensidad, pero en un tiempo más corto. ¿Okay? Y algunos ejemplos de ejercicios o actividad anaeróbica podría ser el levantamiento de pesas, un circuito de musculación, y también otro ejemplo sería una carrera de velocidad, por ejemplo los 100 metros planos en atletismo. Sería un ejemplo de actividad con resistencia anaeróbica. Ahora vamos a hablar de la tercera capacidad, que es la velocidad. Según Harry, en 1992, distingue una clasificación. Él menciona dos tipos de velocidad. Velocidad cíclica, que es una propia, o es la propia de sucesión de acciones. Podemos decir que la velocidad cíclica son aquellos movimientos o acciones que se repiten constantemente durante la actividad o durante la acción. Y un ejemplo de eso sería correr, nadar o andar. ¿Bien? Y la número 2, la división de la que él hace, es la velocidad acíclica, que es una propia de una acción aislada. Y un ejemplo de una acción aislada es un lanzamiento, o atrapar un balón o una pelota, o patear un balón o una pelota. Eso sería un ejemplo de velocidad acíclica. Son acciones aisladas. Y ahí está el ejemplo. Ahora, aquí hay otra clasificación. Según Padial y otros autores, distinguen que la velocidad se divide en velocidad de reacción, que es la capacidad de responder a un movimiento, a un estímulo en el menor tiempo posible. Vamos a decir que alguien tiene velocidad de reacción cuando hace un movimiento rápido. Como por ejemplo, cuando vamos caminando y alguien nos lanza un objeto, ya sea una pelota o un balón o cualquier objeto, y nosotros la reacción que tenemos es de agacharnos porque sentimos o tenemos el reflejo o la reacción de que algo viene hacia nosotros. Entonces, podemos decir que tenemos buena velocidad de reacción. Y aquí hay un ejemplo de quienes necesitan bastante lo que es la velocidad de reacción. Los corredores de atletismo de los 100 metros planos o los corredores de velocidad. Ellos, cuando van a hacer la competencia, se les ponen unos tacos de salida. Esos tacos de salida están conectados a un monitor. Estos atletas no van a poder salir sin que suene el disparo eléctrico o la pistola con el sonido. Ese sonido les indica a ellos que es la salida y tienen que correr. Si uno de estos corredores sale antes de tiempo, antes de que suene
el disparo de la pistola eléctrica, entonces queda descalificado. Entonces ellos deben de estar atentos. Pero al nomás sonar la pistola o el ruido o el sonido que se produce, ellos tienen que salir con la mayor explosividad o velocidad de reacción que tengan. Entonces, estos corredores de velocidad necesitan trabajar bastante o desarrollar lo que es la velocidad de reacción. Y aquí tenemos otros que entran dentro de esa misma clasificación, velocidad gestual, que sería la velocidad de la realización de un gesto aislado. Si ustedes pueden notar, estos autores en las clasificaciones que hemos estado hablando ahorita coinciden. La velocidad gestual podría ser la misma velocidad acíclica, un movimiento aislado, ¿verdad? Y un ejemplo de velocidad gestual o velocidad de ejecución, que sí se le llama también, sería un remate en tenis o en tenis de mesa o en tenis de arcilla, o también sería un lanzamiento, una atrapada o patear un balón. Sería un ejemplo de velocidad gestual. Cuando alguien hace un tiro libre, sería un ejemplo de velocidad gestual también. Y aquí la velocidad de desplazamiento sería la misma que en la clasificación anterior se conoce como velocidad acíclica. Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. También puede definirse como la capacidad de repetición en un tiempo mínimo de gestos iguales. Y ejemplos de velocidad de desplazamiento está correr y nadar. Serían los ejemplos más claros, pero también daría el ciclismo o andar en bicicleta. Y por último llegamos a la última capacidad física de la que vamos a hablar y tenemos lo que es la flexibilidad. Fleischmann en 1989 distingue o divide o clasifica la velocidad en dos, en flexibilidad dinámica y flexibilidad estática. La primera es aquella que se practica cuando realizamos un movimiento buscando la máxima amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular. En este tipo de flexibilidad hay un desplazamiento de una o varias partes del cuerpo. Como podemos observar aquí, la persona se va desplazando, va haciendo un recorrido, pero va realizando movimiento, extensión o flexión de lo que son sus articulaciones. Un ejemplo sería los que han recibido clases de educación física conmigo, cuando hacemos una activación o un calentamiento dinámico, que hacemos desplazamientos y agregamos lo que son las flexiones y extensiones de las articulaciones. Ese sería un ejemplo de flexibilidad dinámica. Y la otra sería flexibilidad estática, que aquí ya no hay un movimiento significativo, o sea, no hay desplazamiento, se trata de adoptar una posición determinada y a partir de ahí buscar un grado de estiramiento que no llegue al dolor y que deberá mantenerse durante unos segundos. Pueden ser movimientos ayudados. Quiere decir que para realizar la flexibilidad estática, alguien nos puede apoyar a que realicemos los estiramientos o las extensiones de nuestras articulaciones o músculos. Bien, esos serían los dos ejemplos, esas serían las formas en que se clasifica lo que es la flexibilidad. Y por último, tenemos una conclusión que dice que, en definitiva, debemos de llevar a cabo el desarrollo de las diferentes capacidades físicas básicas desde una perspectiva de idoneidad y control, con la firme intención de lograr un desarrollo motriz comprensivo y adaptado, tanto a las actividades físico-deportivas que realicemos, como a las posibles necesidades cotidianas o profesionales que se les pudiesen presentar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre mejor desarrolladas tengamos las capacidades físicas básicas, vamos a tener mejor, o vamos a tener un mayor control o un mayor desarrollo de nuestra parte motriz y la vamos a poder utilizar tanto en nuestra vida cotidiana como en cualquier actividad o problema que se nos presente durante nuestra vida profesional. A eso se refiere. Y bien, aquí está la asignación que van a tener que realizar el día de hoy y que como último día tienen el día de mañana para presentarla. Mañana es 4 de agosto. ¿En qué consiste la actividad? Van a elaborar un álbum sobre las clasificaciones de las capacidades físicas básicas, de las que acabamos de hablar ahorita. Y aquí les doy un ejemplo. Van a realizar una portada y van a escribir cómo se clasifica la fuerza. Un ejemplo de cómo se clasifica la fuerza es de acuerdo a su contracción y de acuerdo a la resistencia que rompe. Esta es la fuerza máxima, es una clasificación de la fuerza de acuerdo a la resistencia que vencen o que rompen. Entonces, escriben el concepto, observen, fuerza máxima, el concepto y agregan una imagen. ¿Okay? A eso me refiero con la asignación. Y aquí tengo un poco
de la bibliografía que utilicé para realizar la presentación. Entonces, es todo por hoy. Gracias.